Y continuamos en este programa del primer aniversario de Línea Entre Dos, hablando de los Mets de Nueva York, un equipo que fue... Mira, ¿quién eres tú? ¿Perdón? ¿Quién eres tú? ¿Cómo se llama? No, el padre Alberto, no, di tu nombre, por favor. Tony Cruz. Tony Cruz. ¿Cómo me llamo yo? Aquiles Estrada. Gracias. En Línea Entre Dos. Es verdad, sí, es verdad. Me salté ese pedazo, sí. Ciertamente. Entonces, hablar de los Mets de Nueva York. Oh my God. Esa fue la frase. Sí. Y yo te digo, el béisbol está lleno de gente sin respeto. Te diría hasta sin, no sé, empatía. Pudiese ser ese término. Después de lo que hizo José Iglesias por ese equipo, no le ofrecieron, pero ni de ahí medio cortillo para que se quedara. A mí eso me pareció que uno de los puntos álgidos de la temporada del año pasado, hay varios. La llegada de Iglesias, el colocar a Francisco Lindor como primer bate y el advenimiento de Marviento. Esos son los tres puntos culminantes para mí de los Mets de la temporada pasada. Y yo creo pero que a Iglesias había que darle algún premio, algún beneficio por lo que hizo en la temporada anterior. Dentro de esas cosas que no se ven, la influencia de J.D. Martínez también. Sí, también que también arrancó tarde porque el sprint training no había firmado, empezó como varias semanas tarde, ¿no? Otro de también le dijeron, chao. Es verdad. Pero bueno, digamos, si hablamos de grandes incorporaciones, probablemente la gran incorporación la hizo el conjunto de los Mets. Cuando le arrebata a su vecino, a los Yankees, a Juan Soto. Vamos a hacer un recuento. Vamos a comenzar por la gente que llegó. Y me van a decir loco por lo que voy a decir. Ya dije Juan Soto, pero es que llegó también Sean Manaea, llegó también Pete Alonso, llegó también Jesse Winker, llegó también Brian Stanek. Llegaron en retroceso para el estacionamiento. Bueno, pero llegaron, y es importante porque eran agentes libres, y esa era una de las cuestiones que se hablaba de los Mets, que decía, bueno, pero es que tú tienes ahora que volver a ensamblar un equipo, porque se te fue un montón de gente, que ya llegaremos ahí. Vamos a seguir mencionando quiénes llegaron. Frankie Montas, Clay Holmes, Griffin Canning, AJ Minter y unas apuestas interesantes. Adbert Alzolay, Génesis Cabrera, Chris Devensky. Se traen en cambio a José Siri, Joey Meneses, el mexicano, Jared Young y Nick Madrigal. Pobrecito Nick Madrigal, que ayer se metió un estrellón contra una pared, fractura de clavícula y dislocación de hombro, lista de 60 días y prácticamente, bueno, chao temporada. Hablando de quienes se parten el alma para buscar un puesto en una... Es que ese es el tipo de río que corren peloteros de rol o jornaleros, como le dicen mucha gente. A mí el término jornalero me parece que es más de otra índole, pero bueno, vamos a aceptarlo, es una excepción. Peloteros que tienen que salir a ganarse un puesto, tienen que jugar de físico, porque si no lo toman en consideración, y Madrigal está en ese lote. Y Madrigal es un infield que, buscando opciones, intenta también jugar por un pelotero muy atlético, muy rápido. Intenta jugar en los jardines para multiplicar sus posibilidades. Y bueno, haciendo esto se mete un estrellón contra una pared. Y bueno, lamentablemente desafortunado eso para él. Vamos a hablar del capítulo de las bajas, de las salidas. Y nada más y nada menos estamos hablando de Luis Severino, de José Quintana y de Adrian Hauser. Estamos hablando de tres pitchers que fueron parte de la rotación del año pasado, ¿no? Adam Ottavino también se fue, Phil Maton, Joe Lucchesi, Jake Dickman y los mencionados ya J.D. Martínez, José Iglesias y también Harrison Bader. Entonces no fue solamente Soto, un refrescamiento facial pero completo, ¿no? Sí, perdieron mucho pero también ganaron. Entonces como que una cosa como compensa a la otra. Yo no sé si la idea de Iglesias tiene que ver por lo que ellos vieron de Acuña. Que Acuña de repente te puede hacer mucho más joven y más barato, con sueldo mínimo, el trabajo de principal suplente del infield. Entonces de repente por ahí van los tiros. Acuña tuvo un gran año en Venezuela con Cardenales de Lara. Inclusive, si me apuras mucho, fue uno de esos grandes candidatos al premio novato del año, a pesar de que me hubiera gustado verlo un poquito más, porque al final terminan llevándoselo. Pero de todas maneras creo que demostró o redemostró aquí que está listo para ese rol, por lo menos momentáneo, de ser suplente de Ecuador. Y no deslució jugando en los jardines. No. O sea, se mostró sólido, se mostró solvente jugando en los jardines.
Yo creo que parte va porque hay mucho talento, Tony. No solamente Luis Ángel Acuña, también uno que está dentro de todo bastante perjudicado con los movimientos y las incorporaciones, que es Brett Baty, que ahora queda en cierta forma hasta sin espacio. Sí. Y ya lo vamos a explicar por qué. Está Ronnie Mauricio, que viene recuperándose. Si se recuerdan de cuando subió Neil Cruz, que había mucho escándalo, porque en las menores también había un pelotero de esas proporciones, esas características con los Mets, dando muchos batazos y en una situación donde habían posiciones abiertas. Bueno, Ronnie Mauricio arropó ligas menores, es llamado a las mayores, tiene una participación acorde, no fue que quemó las grandes ligas, pero en ese proceso de adaptación tuvo un primer contacto promisorio, pero jugando en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey sufre un desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ha tenido ese proceso de recuperación, pero ya está para jugar este año. Entonces cuando vienes a ver, hay varios muchachos talentosos y que son más económicos que el veterano. Bueno, optaron por eso, aunque mira, lo sufrieron los aficionados. Eso fue un gran despecho de un amor de una noche, más o menos, porque o sea, de verdad sí, para las fanáticas se identificaron mucho con José Iglesias y todo lo que se movió y todo lo que generó. Y lo que representa, batió 330 y pico, anotó 26 en tan solo 85 juegos. Y la defensa de Iglesias siempre es de primerísima línea. Entonces, es un pelotero que te dio muchas cosas importantes en poco tiempo. Y por eso digo que a veces no hay respeto o no hay esa sensación de corresponsabilidad, en el sentido de voy a ser tan bueno conmigo o contigo como tú lo eres conmigo. No hay sentimentalismo. No, para nada. A Iglesias le dieron una patada por el trasero, pero rapidito, sin pensarlo dos veces, como dice la canción de Guillermo Ávila. Sí. Bueno, ni lo pensaron. Y luego tú dices, ¿tienen piezas? Sí. ¿Tiene posibles peloteros más baratos que puedan hacer rol? Sí. Pero oye, Iglesias es un gran trabajo. Sí. No hay sentimentalismo. ¿Verdad? No. Los Dodgers sí, por eso me caen bien. Es verdad. Entonces, bueno, vamos a hablar de una gran incógnita. Ajá. Que ya empezamos como con el pie izquierdo, Tori, creo. Empezamos con bastantes problemas. Ajá. Sean Manaya, tiene problemas en el oblicuo. Frankie Monta tiene problemas en un costado. Eso es pesandito. El dorsal ancho. Eso debe doler, ¿no? Cada vez que lanzan y ese músculo que está aquí en la... Cada vez que lanzan tienes un tironcillo ahí. Está David Peterson, Kodai Senga y Clay Holmes. Clay Holmes es un abridor, un abridor convertido en relevista y ahora reconvertido nuevamente en abridor. Entonces yo creo que tiene más interrogantes que certeza, los meten en el departamento de picheo. Entonces bueno, veremos cómo lo van a manejar. Por ahí todavía está Taylor Megill, que también hizo unas cuantas aperturas en la campaña anterior. Ellos proyectaron, para mí Griffin Canning va a ser una pieza bastante interesante. Yo creo que puede tener un efecto Los Angelinos. Sí, ya lo vi. Él en campañas, lo pueden buscar en campañas anteriores, terminaba siendo uno de los mejores pitchers, una de las cosas más positivas dentro de un equipo bastante mediocre. Pero sí tuvo algunos inconvenientes con su brazo de lanzar. Y a lo mejor ese cambio de ambiente, ese cambio de entorno y pasar a otra cosa totalmente distinta, un equipo competitivo, todo eso puede generar una influencia. No hay mayor expectativa. Entonces, bueno, eso a lo mejor puede ser un ambiente propicio para él. Paul Blackburn también, pero no estamos hablando de primera línea. Para mí todo esto pasa porque Kodai Senga pueda estar sano. Si está sano, sabemos que es un pichazazo. Hasta ahora han estado hablando maravilla Carlos Mendoza. Ha dicho que lo hizo súper bien, bastante fluido, fuerte, 96-97 millas, con bastante movimiento en sus lanzamientos. Clay Holmes también lo han alabado de lo que se ha mostrado hasta ahora, pero con Clay Holmes no es que si tiene calidad o no, es si logra ser duradero en el tiempo. Sí, y consistente. Exactamente. El problema ha sido consistencia. En ese departamento, pues, el picheo relevo me gusta. Ahora Minter, Rick Garrett, José Utó, Daniel Núñez, Ryan Stanek y como cerrador Edwin Díaz. Tiene posiblemente, en mi criterio,
uno de los 2 o 3 mejores cerradores del béisbol en hoy en día, a pesar de que las lesiones, la molestia, que se puso a brincar en el Clásico Mundial como que le vinieron las malas, ¿no? Que dijo que quiere ir otra vez al Clásico Mundial, pero me imagino, ya el hombre, él no celebra, él no brinca, él que no... brinca mi compañero, yo lo veo de aquí. A mí de lejito y me saludan como a las viejitas, me hacen el favor. Y me parece muy interesante, Tony, Adbert Alzolay, hasta no hace mucho, hace 2 campañas, lanzó tremendamente, salvó 22 con los Cachorros. Sí. Tuvo un año malo, algo de molestias, él no comenzó bien la campaña y terminó siendo un año complicado para él. Yo le vi 2 partidos donde literalmente botó el juego. Llegaba con 3 de diferencia, le decían 5, le decían 4. Cuando iba por ahí lo sonaban y si no estaba regadísimo también. Y la verdad que yo creo que eso tal vez en una semana perdió el puesto de cerrador con los Cachorros. Y el aspecto psicológico. Sí, ¿cómo te también afecta vamos eso? a lo mismo, no sabemos qué había en el entorno, pero puede ser una pieza interesante. Un muchacho joven que Alzolay tenía una proyección tremenda. Entonces, algo de talento todavía, hay talento, hay juventud y hay esa posibilidad. Génesis Cabrera, un zurdo que hizo tremendo trabajo con Toronto el año pasado, que bueno, termina digamos que bajo radar llegando a este equipo de los Mets. Chris Devensky, que quizás ya no está en ese prime, pero puede seguir siendo un hombre de esos que te ayuda en situaciones importantes. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece sobre todo una gran mejora respecto al año pasado, que ese era uno de sus puntos débiles. Sí. El año pasado, que no tenían precisamente un bullpen muy sólido. Lo que tienen para poner al campo, vamos a arrancar por Francisco Álvarez, que para mí es un factor X en este equipo principalmente, que ha venido trabajando mucho en el swing. Se espera que sea uno de esos receptores que puede... Dicen que le cambiaron el swing, que le cortaron el swing. Ajá. Que puede, y él tiene mucha fuerza natural, igualito. Seguramente igual pondrá a chillar la pelota, pero para mí ese puede ser un factor que pueda dar un paso al frente y darle otra dimensión a la ofensiva de los Mets. Lograron, cuando ya se veía más allá que de acá, traer de vuelta a Pete Alonso, entre medio de mucha polémica, pero se va a encargar de la primera base, lo que obliga a que quede todavía en tercera base Mark Vientos. Sí. Que bueno, tiene margen a mejorar, pero ya sabemos que tiene sus inconvenientes. Y Betty ahí esperando también Mauricio. Madrigal, ya sabemos lo que pasó. Será para la segunda parte de la temporada. Sí, acaso. Sí. Si acaso todo bien. Sí, lo más probable es que no. Entonces, bueno, en el medio no hay ni de qué hablar. Francisco Lindor, no hay para dónde agarrar. Cuando Lindor necesite un descanso, una suplencia, está Luis Ángel Acuña. Jeff McNeil es el que va a partir con la oportunidad de arrancar jugando a la segunda base, pero creo que de todas las posiciones, la que más abierta está para mí es esa segunda base, porque McNeil no ha vuelto a replicar ese talento que había mostrado en años anteriores, hablando del cuadro. Cuando nos vamos a los jardines, Brandon Nimmo, que fue otro que también está tocado ahorita, día a día está Brandon Nimmo en el campo de entrenamiento, que también le funcionó muy bien el año pasado en el jardín izquierdo. Hay una situación interesante con el jardín central, donde bueno está Tyrone Taylor y José Siri, que acaba de venir. Siri es de los mejores jardineros centrales por métricas a nivel de Grandes Ligas. Su ofensiva no lo acompaña tanto, y Tyrone Taylor coge pelota también, y sí, digamos que ofensivamente batea algo más, produce algo más que Siri, pero tú tienes que escoger con qué te vas a mover cuando tienes en el jardín derecho a Juan Soto, que ya sabemos que Juan Soto es un jardinero de alcance limitado, que le corren bastante, que no hay respeto por su brazo, pero bueno, la ofensiva habla por él. Pero cuando hablamos de lo que pones en el campo, tienes esa situación, y el puesto designado que pareciera que lo van a compartir entre Jesse Winker y Starling Marte, que Winker jugaría contra los lanzadores derechos y Starling Marte entonces estaría contra los lanzadores zurdos. Y eso que a ti no te gusta los platunes, pero yo lo veo bastante claro ahí. Ahora, ¿qué tanto va a ser la diferencia Soto
Los Yankees esperaban que Soto iba a ser determinante. Lo fue durante gran parte de la temporada. Esa dupla que hizo con Josh fue temible. Aquí la dupla será con Alonso. Ver qué tal si ese puesto de segundo bate, creo que lo están colocando, ¿no? Los primaverales, detrás del campo corto Francisco Lindor, si va a estar sentirse cómodo ahí. Lo cierto del caso es que en el papel los Mets tuvieron una mejoría significativa. Si no hubieran tenido a Alonso de vuelta, tenían opciones, pero yo creo que están mejor con Alonso como inicialista. Un tipo que es uno de los aficionados, de uno de los favoritos de los aficionados, que ha sido pelotero rendidor en la chiquita, en los momentos culminantes. Recordemos un honrón suyo contra Milwaukee, fue lo que le accedió para la final de cuando la Liga ya Nacional. estaban. Sí, que estaban colgando sin ser bola de Navidad. Bueno, vino Alonso y con un cuadrangular los rescató para darle esa victoria sobre Milwaukee y seguir en carrera en la Liga Nacional. Así es, entonces bueno, esto es lo que está planteado, como ya tú adelantabas. Luis Torrens demostró y solidificó esa posición, tanto que ellos no se habían dado cuenta de lo importante que era tener un segundo catcher. Se dieron cuenta cuando empezaron a buscar opciones y ninguna de las que tenía funcionó completamente. Entonces, hasta que llegó Torrens, que venía a los Yankees, si mal no recuerdo. Sí, señor. Y le hizo un trabajo espectacular, sobre todo tapando la ausencia de Álvarez y después dándole un descansito una o dos veces a la semana. Porque era una sangría lo que había con Omar Narváez, con Tomás Nido. Sí, les corrieron bárbaramente. Demasiado. Viene Francisco Álvarez mejor un poco en ese sentido, pero la efectividad de los lanzadores con estos otros dos receptores era muy alta y Torrens le dio estabilidad. Sí. Hablando de esos factores que quizás no son de primera línea en el éxito que tuvo los Mets el año pasado, pero ahora, bueno, partiendo con él allí. Entonces, eso sería lo que está planteado para los jugadores de posición. Y fíjate, Brett Baty, ¿dónde está? Bien, ¿cuál es el espacio de Baty? Se va a poner un cojincito como el que tengo yo para la línea entre dos para la banca, ¿viste? Porque... O probablemente lo necesites en ligas menores, para que no pierda tiempo, para que no pierda ritmo. Él tuvo, vamos a recordar que fue el tercera base titular al inicio de la campaña anterior, pero no logró producir. Lo bajan a él, le dan la oportunidad a Mark Vientos, que estaba en ligas menores, y bueno, serrucho le tocó por ahí. ¿Qué te puedo decir? Entonces, viendo esto así planteado, yo sí creo que este equipo es mucho mejor que el equipo del año pasado. Con todo y que disputaron la final de la Liga Nacional, ¿no? Yo quiero verlo. En el papel. Yo el picheo lo veo por debajo. Mejoró los jugadores de posición, pero el picheo no lo veo tan sólido. Pero es que el año pasado tampoco era una cuestión que te impresionara. Lo que pasa es que tuvieron muy buen performance. Pero los nombres, y de hecho, cuando llegan a la serie corta, a la contundencia, era... O sea, pelea de burro contra tigre. Y fue lo que terminó ocurriendo cuando se miden con unos Dodgers, que los Dodgers tenían dos abridores y bueno... Y rézate un Padre Nuestro. Entonces, bueno, ¿qué podrá hacer? ¿Cómo ellos apelaron mucho al sentido de familia? Y fue esa sinergia que terminó dándose el año pasado, lo que los levanta de un arranque muy malo que ellos tuvieron. Vamos a recordar el episodio de Jorge López, cuando tira el guante y dice: yo estoy en el peor equipo de las grandes, soy el peor compañero de las grandes ligas. Y bueno, terminaron sacando de contexto muchas cosas. Y recordemos que a López le fue bien cuando fue a los Cachorros, le fue bastante bien. Yo creo que se adelantaron un poquito con él, porque fue un poquito de la reacción de frustración. Cuando sale del partido y tira el guante para la grada. Y eso al final termina costándole el puesto. Pero yo creo que hay cosas peores, ¿no? Total, el que tiene que reponer el guante es él. Yo creo que tendría que hablar con él y decirle: mira, no veas este tipo de declaraciones, nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo. O sea, hablarlo de él y no perder ese brazo. Él tira el guante y lo tira así. Sí, pero... O sea, lo está arreglando. No es que lanzó con violencia, porque si tú me dices, bueno, lo lanza con violencia y puede maltratar a alguien, el guante se arriba, bueno, regalo este guante, me deshago de esta cosa. Su derecho, entonces, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Afortunadamente le fue bien a quien por su lado, ¿no? Pero bueno, ahora es el compromiso de antes no tenías mayor expectativa, porque tú estabas construyendo un proyecto. Ahora ya eres un proyecto establecido, vienes de una temporada ganadora y tienes el compromiso. Ahora tienes presión. Antes nadie esperaba que los Mets iban a meter tan lejos en la temporada, ¿no? Exactamente. Yo te diría que yo siempre pensé que Filadelfia lo iban a cunetar.
la verdad, pero bueno, el béisbol nos ha enseñado a ser humildes porque a veces uno piensa una cosa y sale otra. Pero yo sigo pensando que si los pusiera ahorita a jugar nuevamente, yo iría tal vez por Filadelfia again. Bueno, ya veremos qué ocurre. Es momento de hacer otra pausa porque sabes que nos toca hablar del General Hospital of Georgia. Ok. Los Bravos de Atlanta. Ya regresamos.